Bueno, aquí no vamos a teñir el mar porque estamos en el Palomar, ¿eh? Palomar. Claro, Palomar. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Muy buenos días aquí a mis compañeros de mesa, Daniel de Abrantes, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Y Daniel Pérez. Me adelanté. Estaba Sí, distraído. bueno, ¿qué vas a hacer? Estaba distraído. Así empezamos. Y buenos días a nuestro operador del día de hoy, Beto Perdomo. Hoy se vino sin hinchada. Bueno, también buenos días a Radio Fénix. Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y a su directora, la doctora Mónica Colunga. Oyentes de Corrientes y de Chaco. Y también muy buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Y a Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Mendoza. Masivas movilizaciones en Mendoza. Defensa del agua. En defensa del agua y contra la contaminación y el saqueo. Vamos a estar hablando dentro de muy pocos minutos con la provincia vecina, que es San Juan, y vamos a estar hablando con un referente histórico, Alfredo Abelín, cuyo padre fue gobernador de la provincia y se dio un golpe de Estado contra el padre para que las mineras pudieran penetrar San Juan. Él fue intendente de la ciudad de San Juan y ya la experiencia está hecha. Después de 20 años la experiencia está hecha y nos va a contar el desastre de este modelo minero, que es un modelo de saqueo, minería a cielo abierto, y que está generando en la provincia de Mendoza una enorme movilización. Mañana vamos a estar hablando también con amigos mendocinos que nos van a contar con lujo de detalles lo que está pasando allí. Pero lo que le vamos a preguntar a Alfredo Abelín es lo que ya pasó. Es decir, lo que Mendoza está tratando de evitar que pase en su provincia. Pero bueno, dado que en poquitos minutos vamos a estar hablando con Alfredo Abelín, yo quiero leerles, usted va a decir, pero se volvió loco Masitelli. Quiero leerles una cosa muy vieja, pero muy viejo, con todos los temas de actualidad. Sí, tiene más de 30 años. Viejísimo. Viejísimo. Tal es así que es de no había agosto. nacido. Es del 10 de agosto de 1989. Es decir, y encima es de un diario extranjero, es El País de España, en su sección internacional. ¿Qué decía en agosto de 1989 el diario El País? Ahí van, El nuevo presidente de Argentina, el peronista Carlos Menem, está dispuesto a someter a su enfermo país a la más profunda operación sin anestesia de que se tenga memoria. En el Congreso, los propios diputados peronistas, que deben aprobar la reforma del Estado, llaman al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo la Ley de Disolución del Estado. El hambre no espera. El presidente consideró que los inversores debían ser tentados con todos los beneficios para resolver cuanto antes el problema. El hambre no espera, les dijo Menem. Uno de los artículos más discutidos de ese texto es el que permite a los acreedores externos la capitalización de la deuda. El país, cuando se cumplan los primeros 6 meses del gobierno de Carlos Menem, ya no será el mismo. Los teléfonos, los principales ramales del ferrocarril, los aviones, las radios, la televisión, el petróleo, el carbón, el gas, el agua, la electricidad y una gran cantidad de productos derivados será vendido total o parcialmente a los capitales privados por el gobierno de un partido, el peronista, que hace 40 años, cuando Argentina era el granero del mundo, hizo todo lo contrario. Último párrafo que les leo. Para paliar el brutal ajuste se prevé la distribución de alimentos y medicinas gratuitas para los casi 4 millones de argentinos ubicados debajo de la línea de pobreza absoluta.
y de aumentos en los salarios mínimos a otros 5 millones incluidos dentro de esa categoría. En todos los barrios suburbanos, miles de familias comen gracias a las ollas populares. Y en Buenos Aires, cada noche, grupos de niños y adultos revuelven los cestos de basura y piden dinero o algo para comer. Cualquier semejanza con la situación actual es una semejanza. Es una Argentina, mis queridos oyentes, el problema principal que tiene Argentina es la lucha por transformarnos en una factoría colonial. Y que cada renglón que le interesa al capital internacional quede sometido a su gobierno. Y el resto es material sobrante. Para que no haya estallidos, se le tira algo para que puedan comer, para que puedan sobrevivir. Pero son material sobrantes. A la factoría colonial no le interesa la totalidad de la gente y en todo caso, frente al escándalo que significaría que en el país de los alimentos la gente se muriera de hambre, se le tira algo para que coman. Y se hace del hambre una cuestión central. Y bajo el enmascaramiento de que el hambre nos obliga a hacer cosas que no desearíamos, aquí se desmanteló todas las herramientas que tenía el pueblo argentino para poder desarrollar un proyecto nacional. Como bien dice la nota, los teléfonos, las comunicaciones, los ramales del ferrocarril, los aviones, las radios, la televisión, el petróleo, el carbón, el gas, el agua, la electricidad, todos sus derivados, fueron saqueados de manos del pueblo argentino para que aquí no hubiera una nación articulada, integrada, desarrollada, vinculada entre sí en todos los rincones y en todos los sectores sociales. No, aquí se transforma esto en una factoría colonial y ahora vienen por los minerales, todavía más que en la época de Menem, donde fue escandaloso lo que se vivió, escandaloso, la entrega más cipaya de la que se tenga memoria. La verdad es que me gustaría pensar que lo que se está haciendo a favor de mitigar el hambre en millones de compatriotas no fuera el enmascaramiento de una nueva entrega de riquezas, de bienes naturales, en favor de grandes corporaciones extranjeras que efectivamente vienen a saquearnos, saquean y se van. Vienen, hacen sus negocios y cuando el capital aquí les rinde menos que en otro lado, se van a otro lado, porque son aves de rapiña que consumen lo que hay y luego vuelan a otros lados. No tienen ninguna raíz en la nación argentina, no tienen ningún compromiso, ni con la patria, lógicamente, ni con el pueblo que habita esa patria. Entonces me parece que venía bien recordar cómo se había manejado propagandísticamente aquello. Tan grande era la desesperación que teníamos que entregar absolutamente todo, a tal punto que el Estado se disolvió, pero resulta que nos siguen diciendo que el Estado gasta mucho, porque en el modelo que ellos han impulsado, sin trabajo, sin desarrollo, sin planes, sin proyecto, sin futuro, como la gente empieza a sobrar y lógicamente ningún político quiere que su pueblo pase hambre, entonces empiezan los planes, empieza en lugar de existir una acción sistemática, inteligente en favor del desarrollo, lo que existe es estos parches que se van haciendo y que nos llevan a una situación realmente penosa, donde lamentablemente pasa el tiempo y cada vez son más los que pasan hambre, son más los que se incorporan a la indigencia, son más los que se incorporan a la pobreza, y es mayor la pobreza incluso de aquellos que están arriba de la línea de pobreza, porque quien gana 38.000 pesos está por arriba de la línea de pobreza, pero convengamos que con ese poder adquisitivo una familia de 4 personas
directamente le alcanza para sobrevivir a duras penas. ¿Y cómo puede ser que en este país que fuera tan rico pase esto? Entonces ahí vienen los economistas de los bancos, que lógicamente jamás denuncian el saqueo que producen los bancos, y dicen, no, son los políticos que se roban todo. Ahí los tienen, a los Esper, a los Milei. El fracaso de la Argentina son estos economistas, pero ellos no se hacen cargo. Son los políticos que se roban todo. Y va Roberto Kachanowski y dice, no, es muy caro el Congreso Nacional. Bueno, ciertamente creo que el Congreso Nacional puede bajar sus costos, pero es el 0,5% del presupuesto nacional lo que consume el Congreso. 0,5%. No me vengan con que el problema de la Argentina pasa por el 0,5%, que se podría bajar al 0,4%. Pero con ese 0,1 no podríamos hacer ningún milagro. Bueno, Daniel, ¿por qué no comentás un poquito lo que está pasando? Y yo trato de comunicarme con nuestro amigo en todo caso. Sí, estamos siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo en Mendoza, porque, bueno, allí se está desarrollando una marcha hacia la capital, ¿sí? Que es, digamos, el punto más alto en la resistencia del pueblo mendocino contra la supresión de la ley de protección del agua, que es la 7722, y esto está conmocionando la provincia, ¿no? Al punto tal que ya se está hablando o se está pidiendo por parte de los movilizados la renuncia del propio gobernador. Sí, lo que están pidiendo básicamente es que se vete, que se derogue la modificación de la ley que hubo. Sí, convengamos que el tema de el agua en Mendoza forma parte de una cultura histórica, ¿no? Es decir, Mendoza es una provincia que ha crecido y se ha desarrollado a partir de una inteligente y colectiva utilización del agua, ¿no? Con participación de toda la sociedad. Se ha estructurado un sistema, digamos, de gestión del agua con amplia participación del pueblo y de los sectores productivos. ¿Tenemos a nuestro invitado ahí? Creo que sí. Bueno, se nos han superpuesto justo cuando se nos han superpuesto las llamadas. Bueno, son desajustes, pequeños desajustes. Terminamos con este tema que mañana... Que mucha gente hoy. Sí, mañana vamos a seguir desarrollándolo. Para mí es un tema central porque pone en tela de juicio todo el proyecto minero, no solo en Mendoza, sino a nivel país, ¿no? Proyecto minero que recibió el aval del presidente actual, ¿no? Alberto Fernández. Sí, y del anterior, y del anterior. Y convengamos que, bueno, mañana vamos a hablar con Abelín, que nos va a contar un poco las consecuencias en San Juan. Buenos días, Alfredo, ¿estás allí en línea? Querido Mario, muy buenos días. Bueno, y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Para nosotros es un gusto volver a comunicarnos contigo. Hace ya casi un año, fue en febrero de este 2019 cuando hablamos contigo. Y lógicamente que volvemos a llamarte porque además, yo ya lo he dicho acá en estos micrófonos, sos realmente alguien que tiene autoridad moral, política y técnica como para hablar de estos temas y lógicamente que no son muchos los que pueden tener todos estos atributos. Lo primero que te quería preguntar es por la designación en la Secretaría de Minería de alguien que supongo yo que ustedes deben conocer muy bien, que es Alberto Hensel, que ya recibió fuertes cuestionamientos por parte de ambientalistas. ¿Nos podrías más o menos decir quién es y qué políticas representa? Bueno, él es un hombre que representa los intereses del justicialismo y está embanderado lógicamente a lo que en su momento ha sido Gioja y el actual gobierno de San Juan, conducido por Uñac. Simplemente es un eslabón más, o sea, me parece que no le podemos poner las tintas al nuevo secretario de Minería de la Nación porque no es importante.
Sí es importante los que han hecho la construcción para que cada eslabón esté en su lugar. Y la construcción es un nombre que tiene, una persona que tiene nombre y apellido que se llama José Luis Quioja. Quioja viene instrumentando este mecanismo desde los años 90. Miren, acá ha habido, como les dije alguna vez y lo sigo repitiendo a lo largo y a lo ancho del país y en donde me quieren escuchar o donde me permiten hablar, como es en el caso de ustedes, de que acá ha habido entrega de territorio nacional a cambio de un gran negocio que es la minería. Acá se han entregado hielos continentales patagónicos, que son los 1057 kilómetros cuadrados de los hielos continentales, que va desde el Murallón hasta el Laudec, pasando por el Stock. Y falta entregar la zona alta, que es la zona que va de Filroy al Murallón. Entonces, cuando uno sabe que esto ha sido pergeñado durante muchos años, que las grandes corporaciones mineras han construido este mecanismo después de haber visualizado por redes satelitales la gran cantidad de minerales, de polimetales que hay en la cordillera de los Andes, nos damos cuenta de que realmente estamos actuando y actuando tarde. Hay un grupo de patriotas y un grupo de hombres y mujeres que defendemos no solamente el medio ambiente, defendemos el agua, defendemos el patrimonio nacional, defendemos nuestra soberanía, defendemos el futuro de los hombres y mujeres que van a habitar la Argentina, defendemos nuestros recursos naturales. Entonces es una lucha muy desigual porque esta gente pone muchísima plata para comprar medios, para comprar estructuras, para hacer regalos, para dar dádivas, que llevan a que mucha gente se confunda y cuando no están preparados mucho peor. Por eso, cuando Mario le digo, este hombre, el doctor Hensel, es un instrumento más. Puede ser Hensel o puede ser cualquier otro. Acá hay derrames de cianuro en los ríos de San Juan y se tapa todo. Acá hay robo, hay hurto, hay delincuencia, hay corrupción, hay negociados y hay prebendas que están atados a este proceso que es el proceso mega minero. Imagínense usted, querido Mario y amigos oyentes, si nosotros pudiéramos solucionar la cantidad de oro que se lleva. En el año 2011, en San Juan, nada más en 3 minas, que son Gualcamayo, Caspocio y Veradero, se llevaron 1 millón de onzas de oro. Y en ese momento la onza de oro salía $2.000, o sea que se han llevado 2.000 millones de dólares. Sí, y eso en el 2012 se llevaron 850.000 onzas de oro. En el 2013 se llevaron 950.000 onzas de oro. Y le puedo seguir contando. Y eso es 3 minas San Juan. Imagínense usted el resto de la cordillera de los Andes. Entonces, cuando uno ve eso, uno debe definir al proceso mega minero con 3 cosas. Produce destrucción, produce contaminación y produce saqueo. Y si usted tiene tiempo, se lo cuento por qué. Sí, tenemos tiempo. Destrucción, porque ellos utilizan gran cantidad de explosivos. Esos explosivos hacen que vuelen las montañas. Yo les quiero contar a los oyentes, si tienen un lápiz y un papel, para que se den cuenta de la magnitud del daño que producen. Para sacar 1 onza de oro, o sea, 1 onza de oro son aproximadamente 31 y pico, póngale 32 gramos de oro. La ley minera habla de que por tonelada de roca sacan 0,6 gramos de oro. O sea que hace falta 5 toneladas de roca para sacar 1 onza. Recién les decía que en el 2011 sacaron 1 millón de onzas de oro. Imagínense la cantidad de montañas que han volado. Esas montañas cuando vuelan se eleva con los vientos gran cantidad de tierra, que no es tierra común. Esas tierras llevan metales pesados, como es el cobre, como es el magnesio, como es el manganeso, como es el plomo, como es el arsénico, como es el mercurio. Todo eso va y se deposita en las copas de las montañas que tienen lógicamente tienen hielo, y eso cuando se derrite, eso va a los cauces de los ríos y estamos contaminando los ríos. Y más aún, cuando vuelan las montañas muchas veces hacen destrucción de lo que son los hielos fosilizados, que tienen más de 10.000 años, que son verdes, son celestes, son bellísimos, y que son las reservas de agua potable.
Bueno, todo eso es lo que produce la destrucción. La contaminación, porque ellos utilizan lo que se llama la sopa química, entre ellos entre todo eso que llevan, necesitan agua de las vertientes de los ríos, porque si no, no hay forma de poder hacer la megaminería si no tienen agua. Y llevan gran cantidad de agua. Por ejemplo, le cuento, lo que le quería decir que es el cianuro lo que utilizan en la sopa química, le faltó decirle ese detalle. Cianuro, que es muy escurridizo, que es lento para escurrir, pero cuando penetra no hay forma después de sacarlo por cientos de años. San Juan, por ejemplo, utilizan en la explotación minera de Veladero aproximadamente 12 millones de litros de agua por día. San Juan por día consume para el consumo humano y también para la producción 15 millones. Imagínense usted que para una mina 12 millones. Menos mal que los chilenos se avivaron y no sacaron, no aprobaron la mina de Pascualama, que era la mina binacional más importante que íbamos a tener en la explotación de oro, porque eso iba a sacar aproximadamente 80 millones de litros de agua diaria. Entonces, cuando vemos eso, y cuando vemos que digo saqueo, porque se llevan el 3%, dejan el 3% a boca de mina en simple declaración jurada. Esto significa que si de 100 kilos de oro, de lo que ellos declaran, porque es a simple declaración jurada, nos dejan 3 kilos de oro. Y cuando estos empresarios le van a entregar al Estado los 3 kilos de oro, cuando lo va a recibir el Estado, dice, no, espere un minutito. De estos 3 kilos de oro yo voy a descontar 1,5 kilos, porque dice la ley que usted me tiene que pagar por el resguardo, por la inversión que he hecho, por el resguardo ambiental que estoy realizando. O sea que encima se nos matan de risa. Sí, una gran cantidad de excepciones impositivas. Entonces cuando uno ve esto, nos damos cuenta de que la verdad ha habido un gran negociado y que hay muchos que están comprometidos con esta situación. Alfredo, ahora se está dando en Mendoza una lucha sin cuartel en defensa del agua y de la ley 7722. La 7722. Sí. ¿Cómo estás viendo a este pueblo movilizado? Es brillante, hermoso, la verdad que emocionado. A nosotros, los sanjuaninos, nos agarró de improviso porque el principal gestor de que se produjera el ingreso de la mega minería metalífera contaminante al país fue Gioja. Entonces nos hicieron el verso, y acá compraron muchas conciencias, nos hicieron el verso de que íbamos a tener plenitud, de que íbamos a tener desarrollo, que íbamos a tener alegría, que íbamos a tener florcitas y pajaritos, y por eso el pueblo no se movilizó. Ahora ya el pueblo está más prevenido y se da cuenta de lo que está pasando. Y los mendocinos, que realmente es un orgullo que esta gente hoy haya entendido de que lo que deben defender es el agua, deben defender los recursos naturales y deben defender en definitiva el futuro de sus hijos y el futuro de la producción. No puede haber producción con la megaminería, porque cuando utilizan cianuro y a los 10, 15 años ese cianuro se penetre, no va a haber forma de sacarlo. Por eso la lucha que están utilizando que están haciendo los mendocinos realmente es extraordinaria y es digna de seguir imitando en todos lados. Y la repercusión social, porque supuestamente genera trabajo, ¿por qué no nos contás cuál ha sido la repercusión en fuentes laborales y en crecimiento social, si lo hubo allí en San Juan? Mire, es todo verso, querido Mario, es todo verso. Es todo, mire, cuando yo les digo de que esta gente está preparada, y está preparada bien, está preparada con especialistas, está preparada con comunicadores, está preparada con comunicadores sociales, está preparada para, en definitiva, dar un mensaje distinto al que realmente es. Vamos a hacer, pongamos un ejemplo, pongamos la zona de Calingasta y la iglesia que es de San Juan, y digamos, bueno, si usted me está diciendo, doctor Abelín, que han sacado 2.000 millones de dólares de esa zona, me imagino de que son pueblos que deben estar pletóricos de alegría, de tranquilidad. Yo les cuento, empecemos por la salud, simplemente por la salud. Sí. El hombre que tiene un problema de riñón
un problema nefrológico, un problema que tenga que hacerse diálisis, no se lo puede hacer en esa zona alta, tiene que venir a la capital de San Juan, porque no hay ningún tipo de máquinas que permita hacerle diálisis. Si hay que hacer operaciones de alta envergadura, no lo pueden hacer, tienen que venir. Hay zonas que ni siquiera tienen wifi ni tienen internet. En el tema de lo que ha significado la producción, por ejemplo, Iglesia, cuando usted plantaba el anís en 1 hectárea, sacaba más o menos 1000 kilos. Hoy está sacando 200 kilos. La inmigración de los iglesianos y de todo lo que los calingastinos es impresionante para la provincia de San Juan. Entonces han disminuido la salud, no hay universidades, no hay una educación integral, no hay trabajo como corresponde. Y todo hace de pensar de cuando esta gente decía, bueno, vamos a utilizar muchos hombres y mujeres de la zona. No, traen de afuera. Todo lo que es la comida, todo lo que es combustible, tiene nombre y apellido quien se lo lleva. Y ese nombre y apellido se llama José Luis Fioja o sus amigos, que llevan el combustible todos los días. Imagínense la fortuna que está haciendo esa gente. Entonces, cuando uno dice que han hecho cosas positivas, es mentira. Cuando disminuye la producción, echan gente. Y si disminuye la producción y echan gente, yo les pregunto, ¿hay alguna ley que los proteja a ellos? Sí los protege la ley de 30 años de lo que significa la inversión. O sea que a ellos no se los puede tocar. Ahora, cuando necesitan sacar gente, el que se tiene que hacer cargo de esa gente es el Estado. ¿Por qué no hacemos una ley que les obligue a las mineras a tener en forma permanente un cupo determinado de gente? No, porque a ellos no les conviene. Y ellos hacen acuerdos legales antes de venir a invertir el país. Los procesos megamineros y las empresas megamineras no son empresas que vengan a arriesgar. Por el contrario, son proyectos de inversión. Porque ellos cuando firman el acuerdo con un Estado nacional, inmediatamente van a bancos internacionales y dicen, miren, yo lo que tengo es esta firma, señor. Y esta firma significa de que yo tengo 30 años para primero explorar y después explotar la minería. Entonces, eso le lleva a usted a decir, señor, yo le doy la plata, 3.000, 4.000 millones de dólares, que es lo que vienen a invertir teóricamente. Y no es cierto que le invierten, porque las grandes maquinarias las compran en otro lado. Cuando vienen al país, ya vienen con las maquinarias completas. Entonces, ¿cuál es la inversión que hacen ellos? Eso es lo que deben preguntarse. ¿Qué es lo que hacen con la gran cantidad de aceites, de cubiertas y de todo lo que utilizan los grandes camiones en los distintos lugares? ¿Qué es lo que hacen con eso? ¿Sabe lo que hacen? Lo dejan tirado en la cordillera. Basura. Y cuando vienen los aludes de gran cantidad de agua que vienen hacia abajo, se llevan todo eso. Llevan el aceite, llevan los tachos, llevan las cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos llevan a decir, miren, por un 3% a boca de mina simple declaración curada, no nos dejan nada y se llevan todo. Y lo único que dejan es la contaminación. Y la última que te pregunto, pasan los 20 o 30 años y la mina lógicamente no produce... no sirve, cierran, echan a la gente y esos pueblos pasan a ser pueblos fantasmas. Es de terror, Alfredo. Porque lo que han hecho es destruir la única realidad, que es la inversión genuina, que es la producción. Porque no puede haber agua para la producción y agua para la minería y para el consumo humano. La última que te pregunto, esto es tan evidente que el pueblo de Mendoza lógicamente ahora está dando esta lucha apoteótica, ejemplar. ¿Es solo corrupción? ¿Es Lo solo... que me olvidé de comentarte, Mario, Dale. Cuando yo dije que había traición a la patria, es con lo que se inició esto, que fue en los años 90 que hacen la entrega de territorio nacional. Eso fue para hacer el acuerdo para firmar el acuerdo argentino-chileno binacional. Ese acuerdo chileno-argentino binacional se firmó por una presión que hace Chile y por una oferta que hace Argentina en esa época, el canciller Ditela con el vicecanciller Olima. Estos dos hombres fueron los que hicieron el acuerdo argentino-chileno y entregaron lo que significó toda una lucha de muchos años de hombres y mujeres.
que fue el acuerdo del año 1881, 1889, 1902, 1945, que decía altas cumbres, divisorias de agua a perpetuidad. Lo que va hacia Chile, hacia el occidente es para Chile, lo que va para el oriente es para Argentina. Entonces, estos acuerdos y protocolos fueron desmantelados y destruidos cuando esta ley que presentó Gioja en el Congreso, llevó a que se metieran por dentro del territorio nacional, por dentro de la cordillera de los Andes, se entregaron los hielos continentales, que son las reservas de agua potable más importantes que tiene el país y parte de Latinoamérica, y que a su vez, hoy lo que falta, que tiene que definirlo el Congreso de la Nación, es la zona alta que va del Firroy al Murallón. Por eso les decía, los argentinos debemos tener mucho cuidado, mucho ojo, porque ya Piñera, en la vez anterior, cuando estuvo el presidente, le dijo a la presidente Kirchner en ese momento, a la presidente Cristina Kirchner, le dijo: mire, señora presidente, no se olvide que todavía falta definir la zona alta, que es el Firroy al Murallón. Esto todavía está por definirse. No vaya a ser de que también levanten la mano algunos senadores distraídos teóricamente o entre comillas, y entreguemos más territorio argentino sin respetar las altas cumbres divisorias de agua a perpetuidad. Así que con eso te estoy contestando lo que decías recién, ¿cierto? Porque son distraídos o porque no saben. Acá estas cosas se saben y se saben muy bien. Y los que venimos peleando en contra de este proceso de entrega son los que estamos postergados, los que no somos votados y los que en definitiva pasamos al anonimato, porque nadie, absolutamente nadie, nos quiere hacer un reportaje para que digamos esto que son verdades. Bueno, Alfredo, ustedes, por supuesto. Alfredo, un orgullo haberte tenido aquí. Me parece que las cosas que ¿Quedó decís... claro, Mario, lo que dije? Sí, muy claro, muy contundente. No sé si mis compañeros aquí quieren hacerte alguna pregunta, pero me parece que has hecho una descripción brillante sobre una situación trágica, por decirlo de alguna manera, porque esta es un estado de descomposición de la nación que nos va a llevar realmente no solo a crisis social, sino a crisis de la propia integración de la República Argentina desde el punto de vista territorial. Fíjate vos, la viveza que tuvo en esto, yo quiero sacarle el sombrero a Evo Morales, ¿no? Cuando sube Evo Morales, yo no voy a estar ni a favor ni en contra de su política, no me interesa hoy hablar de ese tema. Sí me interesa decir que hay una actitud que es importante. Cuando él llega al gobierno hace 10, 12 años atrás, el hombre plantea, dice: señores, a las grandes corporaciones que sacan el gas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer una sociedad. Los costos los vamos a pagar entre los dos, y las ganancias van a ser el 50% para cada uno. Fíjense ustedes, hoy tienen un dólar estable, tienen un valor agregado para sus productos, tienen tranquilidad económica y financiera al principio, que ha permitido de que Bolivia creciera. Y eso lo ha hecho únicamente con el gas, fíjate vos. Entonces, imagínate lo que podríamos hacer en Argentina, en donde tenemos no solamente oro, plata, cobre, zinc, sino tenemos tierras raras y tenemos litio, que es el tercer productor mundial de litio, que es uno de los elementos más utilizados ahora por las grandes potencias, y hoy los recursos nuestros son extraordinarios con el litio. Las tierras raras, las más baratas, o sea, las menos importantes, salen $10.000 la tonelada. ¿Y cuánto nos dejan a nosotros por lo que se llevan? Nada, porque la obligación es sobre el oro, la plata y el cobre. De tierras raras no nos dejan nada. Entonces, cuando uno ve eso, decimos: qué tontos que somos. Podríamos sacar el país adelante. Podríamos darle valor agregado a los productos primarios nuestros, dando un desarrollo integral de las economías regionales. Porque si vamos a decir, bueno, sí vamos a entregar la minería, pues la entreguemos por lo menos que nos den plata. Obviemos la destrucción, obviemos la contaminación, pero también vamos a obviar el tema del dinero. No, yo no quiero obviar nada, te aclaro, pero de todas maneras, lo que te digo es que por lo menos, si se hiciera un planteo distinto, tendríamos la tranquilidad de que los argentinos tendrían trabajo y tendrían educación, tendrían salud, tendrían comida y tendrían tranquilidad de planificación para el futuro. Hoy no hay nada de eso.
Muy bien, Alfredo, te agradecemos muchísimo esta salida al aire aquí en La Brújula por Radio La Luna y bueno, pronto nos volveremos a comunicar. Desde ya te mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas y que empieces bien el 2020. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Y bueno, y lamentablemente esta pelea es una pelea muy desigual, pero creo que lo que estamos convencidos no podemos entregar ni nuestra bandera, ni nuestros principios, ni nuestros ideales, y por lo menos, no sé si vamos a perder esta lucha, pero por lo menos tener la tranquilidad de que ha habido alguien que ha luchado en contra de las mafias organizadas que se están llevando todo y no nos dejan nada. Un abrazo grande. Muy bien, Alfredo. Bueno, hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Alfredo Abelín. La claridad de la situación es tremenda porque estamos viendo la descripción de lo que es un saqueo destructor de la naturaleza, contaminante, y la verdad es que a uno le duele porque es nuestro país y porque ve que el capital más concentrado hace con nosotros lo que quiere sin que nuestra dirigencia política asuma la responsabilidad de defender los intereses estratégicos de la patria. Bueno, pero aquí también han llegado nuestros amigos Martín Ayerbe. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andas, Mario? Bueno, acá tenemos alguna pequeña interferencia, ¿puede ser? ¿Algún refrito? Y Guillermo Forciniti. Bueno, ustedes van a tener que tener un poquito de paciencia porque ahora vamos a tener una comunicación con Jorge La Peña. Estamos atentos y muy interesante lo que se viene tratando hasta acá, así que... Bien, bueno, y después la segunda hora vamos a tratar casi toda la hora el tema del astillero, la fabricación naval argentina, la geopolítica, y también en algún momento vamos a introducir el tema de las jubilaciones, que es un tema que lógicamente también... A todos nos va a tocar. A todos nos va a tocar o nos toca, porque no hay nadie que en la familia no tenga un jubilado. Sí, claro. Así que creo que ya estamos en comunicación Sí. Bueno, entonces está bien, perfecto. En 5 nos volvemos a comunicar con Jorge La Peña. No hay ningún problema. Bueno, y vamos a... ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar por liviano porque le vamos a meter más fuerte en la segunda hora. Nosotros estamos fenomenalmente bien a pesar de la situación catastrófica de la Argentina, de 40 años de alternancia liberal keynesiana, los talibanes liberales que nos recagan a palo y los keynesianos que después vienen y reparten curitas. Entonces lo que está ausente es el proyecto de liberación nacional, porque la masacre de 30.000 argentinos en la década del 70 pactó una gobernabilidad. El sistema de partidos políticos conducido por la embajada norteamericana pactó una gobernabilidad de la cual las condiciones estructurales de la dictadura son las que siguen vigentes en nuestro país luego de 40 años, que es la destrucción del Estado empresario, con el cual enfrentamos a las multinacionales. La ley de entidades financieras que viene del 76. Entonces hay 5 puntos que quizás no los vamos a tratar hoy, pero quizás en otro momento, pero para nosotros hay 5 elementos, que eran las sociedades y corporaciones del Estado de Ortega Peña, ley 20.705-20.558 del 73 y 74, que organizaban la propiedad social de los medios de producción, ¿no? Así, creando empresas híbridos con la capacidad de poder trabajar como líneas de fomento a pérdida inclusive, porque no perseguían el fin de lucro, aunque eso no implicara que no pudieran obtener ganancias, como Somisa, que fue terriblemente superavitaria siempre, y también operar con toda la violencia y agilidad que tiene la empresa privada bajo la ley de sociedades comerciales. Entonces esto que creaba empresas del Estado 100% estatales, impenetrables a capital privado, imposibles de privatizar porque no se podían vender, sino que solo el Parlamento argentino era el único que podía liquidarlas. Entonces eso blindaba la propiedad del patrimonio público argentino, y eso es obra del peronismo de la base, la tendencia revolucionaria de la década del 70, Rodolfo Ortega Peña, compañero Rodolfo Ortega Peña, que es la letra, la pluma de esa concepción. Así es.
Bueno, después hay otros elementos más, como el director obrero el delegado obrero en el directorio de la empresa. Cuando Perón le ordena al Rengo Robledo, bueno, los trabajadores son artífices de la riqueza, sí, general. Y bueno, y si son los artífices, tienen derecho a saber qué se hace con ella, por supuesto, general. Bueno, entonces va y me nombra un director obrero por cada empresa del Estado. Se armó un despelote infernal, porque la pilcha azul entraba al directorio y se hacía de la memoria y el balance. Y aunque no fuera mayoría, tenía la memoria y balance para llevar a la asamblea. Claro, la información. Y evitar que te vacíen la empresa, que te generen quebrantos artificiales. Ese modelo existe hoy día en Alemania, por ejemplo, ¿no? Las grandes automotrices tienen participación bueno, existe en la Argentina, perdón, porque en la Constitución Nacional está previsto. Sí, señor. Lo que pasa es que no se cumple en aquello que afecta los privilegios del capital concentrado. Sí. Punto. Porque después está. Y esto se podría imponer. Y habría que reglamentarlo. Y en realidad en todas las empresas los trabajadores deberían tener participación, porque eso mejoraría absolutamente la producción. Lo que evitaría justamente es la arbitrariedad de qué hacer con los capitales. Es decir, ya no te lo podrías fugar. Exacto. Porque tendrías control obrero que diga, no, invertilo acá. Y eso es lo que no quieren. Y bueno, y además a esto sumado también otros eventos importantes como era los cursos de formación profesional acelerada, que Perón se trae de la Alemania de posguerra, porque se habla del milagro alemán, pero nadie explica cómo fue. Entonces los alemanes reconvirtieron toda su línea de bélica a industria liviana de uso civil, con cursos de 100 días en los cuales se preparaba en los más diversos oficios, carpintero, soldador, tornero, ajustador, lo que hiciera falta, y se incorporaba en la línea de producción con cursos por inducción. No es la escuela técnica la escuela fábrica de la cual nosotros venimos, 6 años palo y palo, látigo y látigo, sí, sí. Sino dar solución rápida, inmediata al pueblo que necesita el trabajo, y esto se hace de manera simple con un curso de 100 días. Esto nosotros lo aplicamos en el Astillero Río Santiago, lo hemos aplicado en fabricaciones militares, lo hemos aplicado en SOMISA y en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con total éxito. Entonces es la manera de darle la calificación laboral rápida y necesaria al desocupado. Porque en 100 días trabaja mediodía para tener un peso para aguantar. Y el otro mediodía en la propia fábrica, no en un instituto de formación, no, en la propia fábrica, con las herramientas, con sus compañeros, en el ámbito que es el mejor, el de la propia fábrica, preparándose con hojas de ruta, planos, interpretación de planos. Entonces, eso permitió rápidamente llegar al pleno empleo en el 74. Lo cuarto es el convenio colectivo de Asociación de Trabajadores del Estado, porque los convenios colectivos del Estado son aquellos que nos han dado a los argentinos y a toda la especie humana, a los trabajadores nos dieron los convenios colectivos del Estado, la pauta con la cual después el capital privado también, menos que eso no podía pagar. Entonces, muchos de los beneficios de la clase obrera vienen de los convenios colectivos del Estado. Claro, ¿qué decía Ate a Perón? Viene la empresa privada y nos roba a la gente. Nosotros pagamos 50 y ofrecen 75. Claro, cuando uno es joven, cuando uno tiene 20, 30 años, dice, me voy a laburar 12 horas por día, hago la diferencia, me compro el autito, hago la casita. ¿Estamos en contacto? Bueno, Martín, vamos. ¿Me perdonás? Bueno, estamos en contacto con Jorge La Peña, que conduce el Instituto Argentino de la Energía, General Enrique Mosconi. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien. Bueno, quería hacerle algunas preguntas que atinentes a la ley de solidaridad que ya se votó en tiempo absolutamente récord, una ley bastante extensa, pero que entre otros capítulos tiene el de la energía. Y me gustaría que usted nos diera, por lo menos a vuelo de pájaro, un panorama sobre cómo están viendo ustedes la parte energética que contempla esta ley. Bueno, esta es una ley ómnibus, digamos, que declara la emergencia en múltiples sectores de la vida nacional, ¿no es cierto? Uno de los cuales es el sector energético. Sí. Si no me equivoco, son 9 sectores, las jubilaciones, en fin, bueno, el sector energético es uno de ellos. Y me parece que acá falta una pieza fundamental en el caso de la energía, que es por qué se declara la emergencia
en un sistema que está funcionando en forma relativamente normal. O sea, yo creo que nadie hoy puede decir que la energía en la Argentina está en emergencia, lo cual no quiere decir que no haya un sinnúmero de temas por resolver. Ujú. En este contexto, yo creo que el gobierno nacional actual, que encabeza el presidente Fernández, está pagando el precio de no haber expresado o esbozado un programa o una plataforma de gobierno en la cual se le dijera a la población qué es o cuál sería el programa del gobierno del presidente en caso de ganar. Y esto me parece que se marca un defecto de la política argentina, que se maneja como en torno a una grieta que es profunda, en la cual se está de un lado, se está del otro, pero ideas y propuestas no se discuten. Bueno, ahora nos desayunamos todos con que, bueno, que hay una emergencia energética, y se declara la emergencia, y dentro de esto aparecen 4 o 5 rubros que al menos son discutibles, y particularmente el Instituto Mosconi sacó un comunicado en el cual expresa sus acuerdos con algunos y sus desacuerdos con otros, ¿no? Le pregunto, antes de entrar en los acuerdos y desacuerdos, anoche en el programa de Luis Majul, el presidente Alberto Fernández planteó el tema de los entes reguladores, dice él, que están en manos de las mismas empresas. Hace poco uno de esos gerentes declaraba en el CIADI contra la Argentina. ¿Esto es así, que los entes reguladores están en manos de las empresas? Yo diría que no es así. Digamos, los entes reguladores estaban intervenidos en la época del cristinismo hasta el 10 de diciembre de 2016, digamos, funcionando al margen de lo que establece la ley de marco regulatorio eléctrico y la ley de marco regulatorio del gas, y fueron regularizados en la gestión del presidente Macri. Ahora, si existe algún defecto, debe ser subsanado dentro de la legislación actual. Es decir, si hay un funcionario que depende de las empresas, el funcionario no puede ejercer el rol que en todo caso está ejerciendo, y debe ser sometido por lo menos a una investigación administrativa. Entonces me parece que defectos puede haber siempre, pero de ahí a pasar una etapa, digamos, de intervención y volver a la situación preexistente, me parece que no ha lugar, ¿no? Uh-huh. Si hay que cambiar un funcionario que no cumple sus funciones, si alguna empresa se está entrometiendo y modificando las decisiones del ente o influyendo en las decisiones del ente en beneficio propio, esto es una contravención y posiblemente un delito que deba ser tratado de otra forma, que no necesariamente es la intervención. Claro. ¿Ustedes están viendo con las nuevas autoridades, algo adelantó, pero alguna idea central, ya ni siquiera digo un plan de desarrollo armónico, etcétera, simplemente algunas ideas, fuerza a partir de las cuales la Argentina pueda tener una política energética de Estado? Yo particularmente no la veo, y particularmente creo que en un tema central como es el tema Vaca Muerta, creo que falta decir y hacer una reevaluación de este proyecto, de los subsidios sobre este proyecto, y de cuál es la verdadera viabilidad, porque de lo contrario se está despertando en la población la idea de que la Argentina se salva con Vaca Muerta. Me parece que es una idea naif, o sea, todavía no ha mostrado su viabilidad, y en este aspecto creo que si antes había un defecto que desde el Mosconi se le hemos señalado a la administración de Cambiemos,
creo que pasa lo mismo ahora. Entonces me parece que esto, lo que van a hacer con Vaca Muerta, o el rol que va a jugar Vaca Muerta, debería quizá haber formado parte de las plataformas, ¿no es cierto? Y no, como no existen plataformas, y esto no es un error solo del espacio político del presidente Fernández, sino que en general en el siglo XXI los partidos ya no se mueven en base a promesas electorales basadas en plataformas concretas, bien estudiadas y aprobadas por las convenciones nacionales de su partido. Bueno, me parece que estamos ante ese problema, ¿no? Un problema político importante, digamos. Sobre Vaca Muerta, hay quienes dicen que la cantidad de energía que se utiliza justamente para extraer gas y petróleo tiene una ecuación muy pobre. ¿Esto es así? Bueno, yo no he visto esos cálculos, pero son cálculos pertinentes, ¿no? Muchas veces eso ocurre, ¿no? Que uno pone más energía en el proceso de producción, etcétera, que la que después saca en forma neta, ¿no? Yo no vi ese tipo de cálculos, digamos, son cálculos que forman parte de la teoría de la economía energética. Yo no vi particularmente un cálculo de ese tipo sobre Vaca Muerta, pero evidentemente sabemos que los costos de producción son altísimos, y por eso es que las empresas se han quejado tanto cuando hubo un congelamiento transitorio hace unos 3-4 meses, después del 11 de agosto, y paralizaron inversiones. Quiere decir que las empresas están trabajando con costos que son casi similares a los precios que obtienen, y en el caso del gas es peor porque hay subsidios enormes, ¿no? Uh-huh. Es decir, los subsidios que recibe la industria que produce gas en Vaca Muerta, digamos, no garantizan la competitividad del producto. Así que lo que usted dice es posible, pero yo no vi ese cálculo hecho con esa metodología de analizar cuánta energía puse en el yacimiento y cuánta extraje, ¿no? Claro. Le hago esta pregunta también de tipo general y después le hago una bastante más particular. Si la Argentina reactivara su economía, cosa que no aparece clara en el horizonte, pero en la hipótesis de que el país se reanimara, que el consumo de energía creciera sistemáticamente durante los próximos 24 meses, ¿la capacidad de satisfacer esa demanda existe o a eso se le llama emergencia energética? Bueno, el gobierno, como no ha dicho qué considera emergencia energética, no sabemos a qué considera emergencia energética, porque está muy bien la pregunta, cabría preguntarle al gobierno cuáles son los elementos que llevan a declarar la emergencia energética. ¿Son las tarifas? ¿Son los precios? ¿O es la insuficiencia de alcanzar el autoabastecimiento? Entonces, bueno, cortes de energía no hay en este momento, que sí son elementos, o cortes eléctricos, digamos, que sí son elementos que le llevan a veces a los gobiernos a decir que la situación está en emergencia. En este aspecto es lo que yo, digamos, le digo al gobierno, que ha declarado una emergencia sin decir por qué la declara o dónde está el talón de Aquiles a resolver. Ahora, respecto a su pregunta, le digo lo siguiente: la Argentina está en una recesión profunda. El año pasado ha caído la demanda de gas un 5%, la demanda de energía eléctrica otro tanto, la demanda de nafta y gasoil, que son los combustibles que mueven el transporte, ha crecido en promedio un 4%, de forma tal de que esto configura desde el sector energético la muestra de que la Argentina está en una profunda recesión. Esto alivió las necesidades de importación. El gobierno anterior, digamos, con cierta viveza, lo presentó como que la Argentina había llegado a autoabastecimiento, pero no es así. ¿No? El autoabastecimiento uno puede anunciarlo cuando efectivamente exporta más de lo que importa, pero en una situación de crecimiento normal y no de recesión. Claro. Así que yo diría, contestando su pregunta,
si la Argentina recobra el ritmo de crecimiento, para lo cual tiene que estabilizar su macroeconomía, arreglar con los acreedores externos, levantar el consumo interno, etcétera, etcétera, bueno, va a tener un crecimiento de sus variables o sus principales productos energéticos del orden del 4 o 5% por año, y esto evidentemente va a poner al descubierto la necesidad de mayores importaciones que la que hubo el año pasado, por ejemplo, o este año 2019 que todavía no terminó. ¿Qué sabe de Yacyretá, donde creo que en Paraguay hay un proyecto de ley de derogación del acuerdo entre Macri y Cartés sobre el tratado de Yacyretá? ¿Esto podría afectar? ¿No sabe algo al respecto? No tengo información muy precisa de ese tema. De todas maneras, esto se regula por tratados internacionales que no son tan fáciles de cambiar, ¿no? Claro, unilateralmente. Y de mi... me está escuchando, ¿sí, no? Sí, por supuesto. Le hago otra pregunta y de mi parte por hoy es la última, y le agradezco mucho, Jorge, la amabilidad que ha tenido. Se han planteado permisos de exploración offshore en el mar argentino, en la zona cercana a Malvinas, y ahí ha habido alguna controversia geopolítica en torno a una ley que en su momento planteó que quienes hicieran inversiones en el mar argentino y tuvieran al mismo tiempo inversiones con empresas que fueran empresas que también pactaran con las Islas Malvinas, con las autoridades de las Islas Malvinas, no iban a poder desarrollar actividades en la Argentina. Y parece que ahí hay una incompatibilidad. Le pregunto desde los dos puntos de vista. Por un lado, las expectativas de encontrar petróleo en el mar argentino, si podemos garantizar que esa extracción de petróleo cumpla con todas las reglas ambientales para no contaminar el mar, y finalmente si sabe si esto puede desatar algún tipo de controversia desde el punto de vista diplomático. Bueno, en principio hay tres preguntas ahí en su pregunta implícita. La primera es si era necesario explorar. Yo creo que sí, porque la Argentina ha perdido el ritmo histórico, digamos, de crecimiento en materia de hidrocarburos en el momento que dejó de explorar y descubrir nuevos yacimientos y poner en producción nuevos yacimientos que vayan reemplazando los más viejos. Claro. Esto es una consecuencia del peronismo en su versión menemista, es decir, la venta de YPF, por decir así, bueno, le cambió el paso a la Argentina petrolera y bueno, se dejó de explorar en nuestro país, por lo tanto se dejó de descubrir nuevos yacimientos y la producción empezó a caer, y esto nos llevó, la producción de gas y de petróleo, ¿no es cierto?, empezó a caer desde principios de este siglo XXI, son 20 años de caída en el caso del petróleo, y esto es lo que nos ha precipitado en la pérdida del autoabastecimiento energético que nosotros teníamos, en la demanda muy importante de dólares, etcétera. Entonces, para revertir esto, según la visión nuestra del Instituto Mosconi, bueno, es necesario volver a explorar. Bien. En este sentido, la política del presidente Macri, lanzada por el secretario Lopetegui, digamos, en este año 2019, ha sido muy exitosa porque ha logrado que empresas internacionales acudan al llamado licitatorio y ofrezcan un volumen de inversión en la zona, digamos, que se llama Malvinas Oeste, que es digamos, en una zona circunvecina a la cual están los yacimientos de la empresa Total, por ejemplo, que han sido tan exitosos. Bueno, hay un compromiso de inversión cercano a los $800 millones de riesgo, que me parece que hablan de un éxito del lanzamiento de esta política, que yo apoyo fervorosamente. Ahora, la otra pregunta es si esto cumplirá con las leyes ambientales y los protocolos ambientales. Bueno, las empresas tienen que cumplir con toda una legislación ambiental que es exigente. No es posible pensar en explorar y contaminar el mar,
y el Estado argentino es la autoridad de aplicación que tiene que velar por el cumplimiento de todos esos protocolos. Y en el caso de que no se cumplan, actuar, poner las multas y eventualmente sancionar hasta con la caducidad de los permisos otorgados a la empresa que incumpla. Ujú. Y finalmente está lo que usted plantea, que efectivamente es un tema que yo lo dejaría para que lo contesten los expertos en política exterior. La Argentina tiene una disputa de soberanía con las Islas Malvinas, y en este contexto, bueno, hay algunas disposiciones que no sé si se han cumplido específicamente en algún caso, no creo que sea de todos los casos, ¿no es cierto? Puede ser que haya alguna empresa que no haya cumplido con algún punto de la normativa en este aspecto, que es una normativa que se generó a raíz del conflicto, ¿no? Pero sí, bueno, esto se lo dejamos al ministro Solá para que lo analice con los expertos de Cancillería, y de todo caso después se expida, ¿no? Bueno, entonces, sintetizando, usted diría que no ve objetivamente condiciones para plantear la emergencia energética, y que en todo caso habrá que esperar dentro de unos meses para hacer una evaluación más precisa sobre la política energética de este gobierno. Voy a agregar algo. Yo creo que un punto digamos, que hay que resolver son, que sí lo ha planteado y estoy de acuerdo, que es el impacto enorme de las facturas de energía eléctrica y de gas natural sobre la economía familiar. Esto es un problema político. Creo que se podría haber resuelto este problema político afuera de una emergencia. Si hay que cambiar las tarifas, no necesita esto entrar en un régimen extraordinario. Se puede plantear directamente a través de los entes reguladores que funcionan de acuerdo a la ley. Digamos, si hay algún defecto en los precios o en las tarifas establecidas. Por otro lado, hay un problema técnico-político, que es la forma en que se fija el precio del gas natural en la Argentina, que es un precio que es el precio director de toda la economía, es el que de alguna forma impulsa todos los aumentos hacia arriba, y que me parece que debería esto ser revisado, cómo se fija en la actualidad, porque no se fija a través de un mercado competitivo, se fija dentro de un mercado oligopólico, fuertemente concentrado, muy poco transparente, y generalmente se fijan precios mucho más altos que los internacionales, por ejemplo. Entonces esto sería un tema de programa, que digamos de programa de gobierno, que no se ha explicitado y que sí debería ser objeto de un análisis a mi criterio. Bueno, muy bien, Jorge, le agradezco, se nos ha ido el tiempo. Tenía algunas otras preguntas, pero quedarán para más adelante. Le deseo felices fiestas y que comience bien el año 2020. Muchas gracias, igualmente, muchas felicidades. Gracias. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Jorge Lapeña del Instituto Argentino de Energía Enrique Mosconi, y vamos a la tanda de la radio, y después aquí con los amigos del Astillero Río Santiago vamos a analizar en detalle cuál es el proyecto de ustedes y qué es lo que está pasando. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y bueno, ahora somos aquí unos cuantos en la mesa, espero que se sientan cómodos. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Me parece muy, muy bien. Haciendo radio, que es una de las cosas. La AM es muy, muy lindo. Nuestro sonido. Bueno, yo te quiero preguntar varias cosas entre el astillero, sobre el astillero. El astillero está bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. El astillero fue transferido a la provincia para su privatización en la década del 90. Menem se lo tira a Duhalde por la cabeza. Menem es derrotado y no quiere saber más nada con el astillero, que dependía de las 27 empresas del área de defensa. La Argentina tenía las 27 empresas del área de defensa, la cual encabezaba en la década del 90 AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado. Adentro estaba SOMIS, Altos Hornos Zapla, la Petroquímica General Mosconi, la Petroquímica Bahía Blanca,
todo lo que se extranjerizó en la década del 90, y la lista la encabezaba Astillero, AFNE, que es la suma de Astillero Río Santiago y Fanazul, el viejo arsenal Azopardo, que es el que lo completa y el que fabrica las cargas impulsoras de misiles Katyushka, pólvora blanca, pólvora negra y TNT para antiaérea. Entonces, y cargas de profundidad antisubmarina. Entonces, Astillero pelea, su masa obrera toma la conciencia de que tiene que pelear y que ningún político profesional lo va a defender, que están todos alineados por la embajada norteamericana. El peronismo en esa época levantaba la mano para privatizar y la Unión Cívica Radical daba el quórum. Y en ese momento del Give Me Two de Menem, la Argentina en la joda total, Astillero derrota la privatización y se lo transfiere a la provincia de Buenos Aires para su definitiva privatización. Entonces el Astillero hace 30 años que está bajo proceso de privatización. El Astillero no está libre de privatización, está hace 30 años bajo el proceso de privatización. Y tampoco lo pudieron descuartizar. No por la resistencia de sus trabajadores, por la conciencia de sus trabajadores y del pueblo de La Plata, Berizo, Ensenada, que acompañó la lucha, y de todos los argentinos honestos y patriotas que, aunque no nos ganemos la vida en la fábrica, para nosotros el astillero es la patria. Y como es la patria, somos defensores del astillero Río Santiago, de aquí hasta el final de nuestros días. Por eso ¿Y cómo lo ves al gobernador? ¿Y cómo lo ves al gobernador Kicillof? Si entiende Axel Kicillof es un muchacho economista, joven, no tan joven, tiene 48 años. Es más viejo que yo. Sí, más joven que yo. Bueno, pero que básicamente se formó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, no le veo más que los últimos 2-3 años que recorrió la provincia de Buenos Aires, logró la simpatía del pueblo de la provincia de Buenos Aires, una excelente elección, hoy es gobernador, pero vos sentís que entiende de qué se trata el astillero, entiende cuál es el proyecto, cuál es su función estratégica para no solo Berizo, La Plata y Ensenada, sino también para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Bueno, él viene de otra formación política y la gente que lo rodea viene de otro palo que el nuestro. Nosotros venimos del fierro, de la grasa, de las chispas, del humo y de la calle, porque esa es la realidad. Y ellos vienen de otro plano, que es el plano de la Universidad de Buenos Aires, la conducción de graduados, Flaxo, etcétera. Ahora, podemos ser complementarios. ¿De qué manera? Si yo tengo un 8 y un 10 y son iguales, obtengo 18. Si el 8 y el 10 son opuestos, 10 menos 8 me da 2, se resta. Pero si yo soy distinto, pero complementario, multiplico, y 8 por 10 es 80. Entonces, nosotros no somos del palo de la finanza. Nosotros tampoco somos brutos que no sabemos manejar un presupuesto y un balance. Porque con la fórmula del interés compuesto, que es el mayor grado de dificultad que maneja un contador público nacional, alcanza y sobra para actualizar presupuestos y para moverse dentro del marco de lo contable y de la economía. Pero lo que nosotros tenemos es la enorme trayectoria de Ángel Cadelli, de 40 años de industria naval, peón de la peonada de Perón en el 74, y que trabajó 40 años en Astillero Río Santiago, fabricando 1.236 corazones de cruce, 2.200 bogies para ferrocarriles argentinos, 100 locomotoras de maniobra bajo licencia de Cocker y Lugré de Bélgica, los embebidos de Atucha, la placa condensadora y la bomba de parada de embalse Río Tercero. Entonces hay una enorme experiencia como cuadro técnico especializado en la fabricación de componentes nucleares, que es de las cosas más complejas de fabricar en el mundo, junto con armas de guerra, como son las corbetas misilísticas MECO 140, bajo licencia astilleros Blamann Voss de Alemania, como el destructor T-42 Santísima Trinidad, el buque insignia con el cual recuperamos Malvinas. Y ese tipo de normas internacionales que son tan exigentes, las normas military de la NATO,
el programa Allied Quality Assurance Procedures es el sistema de calidad más exigente del mundo. No hay nada por encima de eso. Entonces tenemos la presencia de un cuadro técnico y político, un cuadro integral argentino, que si bien ya está jubilado, siendo gerente comercial, gerente de calidad, adscripto a la gerencia general, vicepresidente de la empresa, se jubiló bien. No tiene problema para comprar los remedios. Ángel. Lo que, si vuelve a la fábrica, vuelve por la patria. Porque él no necesita ni sueldo, ni trabajo. Ya trabajó demasiado toda su vida y lo que necesita ahora es tiempo para escribir línea política y para estar con los nietos. Pero si le va a quitar tiempo a los nietos, es por la patria, es por salvar al astillero que está en la parálisis, porque el gobierno de Macri, cuando paraliza con Vidal el astillero estos 4 años, por cumplir órdenes de la embajada norteamericana de dañar a Venezuela no la dañan porque PDVSA es la 4ª petrolera del mundo. Venezuela es la primera reserva de petróleo por encima de Arabia Saudita, por encima de Irán, por encima de Irak, por encima de Kuwait, de Rusia. Entonces, 2 barcos más, 2 barcos menos a Venezuela no le mueven tanto el amperímetro. En cambio, Astillero Río Santiago, después de 78 construcciones que ha entregado, no entregar durante 14 años 2 barcos, no entregar el primero siquiera, el Eva Perón, durante 14 años, habla de varias cosas. ¿Y el barco en qué situación está, ese barco? ¿Que es un petrolero de cuántas toneladas? Es un productero, porque lleva destilados. Entonces es un barco moderno que puede llevar naftas, diésel, fuel, parafina, cualquier destilado, y eso le permite a Venezuela transportar valor agregado, porque en vez de vender crudo, vende directamente producto. Claro. Entonces es el tipo de barco que ellos necesitan para cruzar el canal de Panamá y llegar al mercado del sudeste asiático de petróleo que está en Singapur, y abastecer a los tigres de la Malasia y abastecer a China. Entonces, con estos barcos, que son Panamax, tienen aproximadamente 180 y pico metros de largo por 30 metros de ancho, pasan por el canal de Panamá antes de su ampliación. Venezuela va achicando la dependencia que tiene con el imperialismo norteamericano. Nosotros, cuando estuvimos en Venezuela allá por el año 2002, las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos representaban casi el 65%, mientras que eso significaba el 17% del consumo interno norteamericano. Esto es importante señalar, que Estados Unidos se apodera del 25% de la energía, de 1/4 de la energía del mundo la consume Estados Unidos todos los años. Claro, sí. Entonces, son volúmenes muy grandes, son economías de escala muy grandes. Entonces, con Chávez y su política de liberación nacional, su política de la PDVSA estatal, se empieza a hacer de algunos barcos para poder diversificar su cartera de clientes. Entonces la dependencia de casi el 65% de Estados Unidos bajó al 37%. Entonces eso le permite diversificar su cartera y salir del bloqueo. ¿Qué le pasa hoy a los venezolanos? Ellos salen de Maracaibo y trasvasan de un barco a otro barco haciendo top on, top off. Pensé que estás hablando para la radio, que la gente no sabe lo que es eso que estás diciendo. En vez del barco cargar en el puerto su producto y llevarlo a destino al país con el cual comercia, lo que hace es pasarle a otro barco, pasar de barco a barco, se llama top on, top off, eso, en la jerga, y pasarle a otro barco el producto, y el otro barco transporta. ¿Por qué? Porque tienen tanta producción de petróleo, pero tienen tan poca cantidad de barcos que no pueden navegar hasta la China, hasta Singapur y volver. Lo que tienen que hacer es, a los barcos que vienen a abastecerse a Venezuela con sus propios buques, lo que hacen es asistirlos. Entonces, en lugar de asistirlos en puerto, lo asisten en alta mar. En alta mar, claro. Arriman hasta alta mar, cargan y salen. ¿Qué pasa con esto? Venezuela está bloqueada por los Estados Unidos, al igual que Cuba. Entonces, para Venezuela poder vender su petróleo en el mundo, tiene que triangular. Y al triangular, tiene que trasvasar su crudo a tanques que fueran de otro país, de otra bandera, para que el petróleo venezolano mágicamente deje de ser venezolano
y pase a ser de otra nacionalidad. Entonces ese cambio de nacionalidad que hay que hacer para que Venezuela pueda comerciar internacionalmente, le cuesta un 20% del valor del barril. Qué bárbaro. Entonces, claro, Venezuela vende petróleo, pero el petróleo no lo vende al precio que lo venden los demás, sino que lo venden a menor precio, obtiene menos divisas y además está bloqueada internacionalmente en sus compras. Entonces Venezuela, cuando necesita adquirir alimentos, los paga el doble de lo que la Argentina le vende a otros países del mundo, porque el mismo trigo, el mismo maíz argentino puesto en Venezuela vale el doble que en cualquier otro lugar del mundo, porque la cosecha y el campo no es argentino. Los argentinos no es nuestra la cosecha, es de las multinacionales. Entonces las multinacionales se llevan el alimento argentino y le venden a Venezuela, sí, al doble o al triple, como vienen haciendo con Cuba hace 50 años. Y contanos, ¿no? Porque el hilo de la conversación tenía que ver con estos dos buques que finalmente no se han terminado, que están ahí esperando ser terminados y que seguramente van a ser de una gran utilidad, por lo que vos nos decís, para la economía venezolana. Pero y para nosotros, a nosotros nos revienta. ¿Qué es un plano lo que hay o ya hay parte del barco ya está hecho? ¿Los dos barcos están hechos? El Eva Perón fue votado. El Eva Perón fue votado allá por 2012. Quiere decir que está en el agua. Está en el agua. ¿O 7 años en el agua? Y le falta muy poco. El barco está casi terminado. Le falta muy poco de alistamiento y la prueba de mar. En la prueba de mar se prueban consumos de combustible y velocidades. Entonces hay que hacer la prueba de mar para entregarla al cliente de acuerdo a lo pactado con el cliente, que el barco tiene que viajar a tantos nudos y tiene que tener tanto consumo de combustible. O sea que está en la está ahí el barco. Tiene que sostener la carga que se presume tiene que aguantar. Por eso es artificialmente frenada la obra. Entonces la obra es artificialmente frenada por el gobierno de Vidal. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Bueno. ¿Cuánto vale ese barco? Ese barco se firmó en 2006 por $56 millones cada uno. Entonces, 2 se mandaron a hacer acá, que todavía no se entregaron. 2 se mandaron a hacer a Brasil, los astilleros de Niterói, cruzando ahí la bahía de Río de Janeiro. Sí. Entonces, el que terminara los 2 primeros se hacía de la opción, por una cláusula gatillo, de hacer 2 más. Que es una manera de estimular la competencia, la sana competencia industrial, por parte del comandante Chávez en el 2006. Bueno, los barcos de Niterói están más atrasados todavía. Y esto tiene que ver con una economía de escala que hay que observar. Lula manda, a partir del descubrimiento del presal, del descubrimiento de petróleo en la plataforma continental brasilera, manda a construir 19 plataformas offshore. Cada plataforma offshore, que son muy modernas porque además pretratan el crudo, no sacan destilado, pero sí lo pretratan para llevar a la destilería. Cada plataforma cuesta $1.000 millones. Entonces la orden de compra que el presidente de Brasil le da al presidente de Petrobras es por casi $20.000 millones. Eso es el Producto Bruto Interno de Bolivia. Entonces, porque Brasil es 100 veces más grande que Bolivia. Entonces imagínate que la industria naval brasilera está saturada por órdenes de compra de plataformas caras, de alto valor agregado, y claro, Chávez se pasa a ser un pariente pobre, porque $56 millones cada barco frente a una plataforma de 1.000 millones, bueno, entonces ponete en la fila. Ponete en la fila, claro. Entonces, esto es el problema de depender de la actividad privada, porque cuando uno tiene planes rectores desde el Estado, las cosas se cumplen o no se cumplen, no se puede chantunear. Entonces, bueno, pero eso era una oportunidad para el astillero Río Santiago, llegar antes, entregar antes los barcos y hacer otros 2 barcos. Exacto. Entonces el plan de son reactivación... $200 millones, tampoco es pavada. ¿Qué te parece? El plan de reactivación con Marcelo... más. Con Marcelo Pérez y con Cadelli es este. Traernos a remolque, ya tenemos el presupuesto del remolcador, para traernos a remolque, 250, $500 millones, entre $250.000 y $500 millones el remolque de los barcos de Niterói. Vale 56 palos cada uno. Medio palo verde de remolque no es nada. Para nosotros, para la escala individual humana es una tonelada de dinero, pero para obras de tal envergadura no es nada. Entonces, nos traemos 2 a remolque. ¿Qué vamos a hacer? Uno lo vamos a dar a la pyme de Berisso. Entonces, los petroleros de Berisso, que válvulas, manifoles, tuberías, bridas petroleras, son las mismas que tiene el buque. Entonces, el alistamiento del barco
Se trabaja dentro del barco. El barco ya está botado en Niterói. Los cascos están hechos. Lo tiramos en Berizo 1 y ahí todos los trabajadores, soldadores, torneros, fundidores, se suman a la tarea del alistamiento porque hay una equivalencia con la industria petrolera, lo cual les va a resultar muy fácil y muy común rápidamente tomar ritmo. Por otro lado, vamos a tirar el otro en Avellaneda, en la ribera sur del Riachuelo, donde estuvo el complejo industrial naval más grande del país, que es Sanín, Príncipe Menguipenco y Alianza. Entonces, en Avellaneda, a la pyme de Avellaneda le daríamos trabajo y volveríamos a reactivar la industria naval de Avellaneda, que fue destruida por Menem y por Horacio Tetamanti en la década del 90. Entonces, con eso nosotros lo que... De tener 2 barcos a medio hacer, pasarían a un proyecto de 6 buques y después, claro, 2 más. Y los 2 más que vengan, ¿qué haríamos? Bueno, hacer los cascos en Río Santiago, pero una vez que haya que hacer el alistamiento, ser generosos, compartir, no querer comerse todo solo, y volver a hacer lo mismo, entregarle otro barco más a la pyme de Berizo, otro barco más a la pequeña y mediana empresa de Avellaneda. Entonces, esto sería el inicio de la reactivación naval argentina, volviendo al astillero Río Santiago a ser el padre de la industria naval como nació. Porque cuando Astillero lo crea Perón, lo crea como padre de la industria naval. No existía la industria naval argentina y tampoco existía la gente. Vos no podías poner un cartel que dijera buscamos obreros navales con experiencia. No había. No había. Había que fabricar antes de la industria la gente. Entonces los cursos de formación profesional acelerada fueron la herramienta pedagógica industrial para fabricarnos primero la gente que necesitamos y después hacer los barcos. Entonces el Estado empresario no solamente construye valor agregado, sino que además fabrica gente. Esto es lo más importante. En este caso, Magdalena fabrica Sierra... profesionales. La gente la fabrican los padres. Sí, bueno. Somos medio bestias para hablar nosotros. Te quiero hacer una pregunta. Industrialmente hablando. Nosotros sugerimos a nuestra audiencia, y nos parece que es un ejercicio muy bueno, volver a mirar el mapa de la Argentina. Y cuando digo volver a mirar el mapa de la Argentina, quiere decir mirar el mapa de la Argentina, no el que aparece en el Villiquen, que viejo, ¿no? Eso, sino no sé que yo era chiquito, mapa real de la Argentina, que incorpora todas la extensión del mar argentino con las últimas, con lo último que se ha logrado a nivel 350 millas marítimas de plataforma continental. Y que incorpora la visión de que somos un país bicontinental, sí, porque estamos también en la Antártida, que nos plantea en forma cruda y dura cuál es el conflicto que tenemos, el conflicto real que tenemos por Malvinas, que excede en lejos al territorio de Malvinas, y que el verdadero o el conflicto más pesado tiene que ver con la ocupación del mar argentino. Y cuando vemos eso y miramos el mapa de la Argentina, cualquier gobierno que pretenda hacer un plan estratégico de desarrollo para nuestro país tiene que poner, no sé si en primerísimo lugar, pero dentro de los de las 5 medidas importantes para tomar, el desarrollo de una flota argentina en todas sus modalidades: pesquera, transporte, de defensa, de custodio de las costas, muy importante. Totalmente. O sea, porque sin esa herramienta la Argentina va a perder una capacidad fenomenal de explotar quizás la riqueza más importante que tenemos, que es ese mar argentino. Sí, lamentablemente los argentinos hace tiempo que estamos, como se vino desarrollando en el programa, perdiendo soberanía, ¿no? Territorial. Cambió la voz, son todos hombres, pero ahora es... Pero... Forciniti el que está hablando. Sí, buenas tardes a todos. Claro. Y lo que planteamos nosotros, más allá del astillero, es crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Como vos decís, el 63% del territorio argentino se encuentra en el mar. Desde el 2009, cuando Tayana, frente a las Naciones Unidas, le dan 350 millas más, extendiendo la plataforma submarina argentina. Que fue una de las pocas políticas de Estado importantes que se han mantenido en el tiempo, ¿no? O sea, ese gran estirón que hizo
territorial, el mar territorial argentino, hay que custodiarlo y cuidarlo. El plan naval argentino que nosotros impulsamos también es justamente desde la marina mercante, que es capital intensiva, que desarrolla grandes bienes captura gran cantidad de dinero. Eso nos permite también financiar lo que es la defensa nacional. Con la marina mercante, que factura mucho en el transporte de mercaderías, en el comercio interior, importaciones y exportaciones, eso nos permite financiar lo que es la defensa nacional y recuperar. Porque digamos además que la Argentina, para que nuestros oyentes lo sepan, es un gran demandante de transporte marítimo y fluvial, pero principalmente marítimo, porque la enorme cosecha argentina que se desparrama por el mundo sale a través de buques. Y otra condición, somos el país más austral del mundo. Estamos completamente alejados o sea que la Argentina marítima es fundamental y estratégica para el desarrollo del país. No nos podemos pensar nosotros fuera de lo que no sea el comercio exterior, la marina mercante y nuestra territorialidad misma. Como le estaba diciendo, el 63% del territorio argentino está en el mar. O sea, tenemos que empezar a cambiar el paradigma de la ganadería, que somos las vaquitas y somos un territorio, o sea, empezar a enfocarnos en el futuro de la Argentina, que es el mar argentino y el Atlántico Sur. Por su riqueza ictícola, fundamentalmente, es el caladero de pesca más importante del mundo. Es una riqueza que debemos custodiar, no solamente para los argentinos, sino para el mundo. Eso es un deber como hombres de bien, custodiar ese recurso natural para que no sea depredado, que sea cuidado, que sea conservado. Es como un Amazonas marítimo, para decirlo de alguna manera. Sí. Y sí, claro, sí, porque es una plataforma que, a diferencia de la que da en Chile hacia el Océano Pacífico, que es muy vertical, esta es muy horizontal, entonces es suave la pendiente. Es suave la pendiente, hace que los rayos del sol penetren hasta la base y ahí se genera la flora, y la flora genera fauna y eso se desarrolla y se multiplica, pero es ámbito de saqueo sistémico, porque si nosotros no controlamos los 2.800.000 kilómetros que tenemos de territorio, porque la verdad es que no hay control prácticamente, 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, que eso es lo que dice aproximadamente la Casa Rosada, es decir, la página oficial de la Casa Rosada. La Conmebar aprobó esa extensión. Son 6 millones, efectivamente, 6,5 millones. Uno sabe que eso no hay control y que además hay, al ser una zona de tránsito muy importante, además de las riquezas que tiene, porque esto ubica, evidentemente hay intereses externos para que esto no ocurra. ¿Ustedes no sienten que efectivamente hay intereses externos? Bueno, vos lo dijiste, para que Astilleros no cumpla su misión histórica. Astillero es una fábrica de soberanía nacional. Cada vez que se construye un barco, se aumenta el territorio nacional, porque los barcos son territorio nacional según la legislación de la Organización Marítima Internacional. Entonces, las gradas, los talleres, los platos, los muelles de Astillero, su taller de mecánica, además de producir valor agregado para construir un bien de capital como es un buque, cuando está construyendo valor agregado, que es el bien de capital, también construye otro valor agregado, que es industria del flete. Es un doble valor el que se produce en el astillero. Claro. Porque la navegación de ultramar es capital intensiva. En la Argentina, 7.000 millones de dólares es el quebranto que el país paga para que le lleven las cosechas y le traigan las importaciones. Con la reserva de cargas, nosotros recuperaríamos... ¿A cuántos buques equivale eso? 1.000 zarpadas todos los años. Y estamos lejos del auto de la ELMA que... La cantidad de barcos que nosotros necesitamos para la reserva de carga son 118 graneleros para sacar la mitad que a nosotros nos corresponde, por lo menos la mitad que nos corresponde, 118 graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores. Ese es el tamaño de la Marina Mercante Argentina del siglo XXI, que es la que expresa... De la cual que tenemos, nada.
O sea que hay que fabricar todo. Sí. Es una oportunidad brillante. Enorme, Mario, enorme. Una oportunidad increíble. Porque lo que yo contaba de el plan de corto plazo de Astillero es, bueno, vamos a salir de la parálisis. Si no entregamos los barcos no podemos sacar el astillero adelante. Vos no podés, lastima al astillero los barcos, porque no entregar, Claro. ¿cómo un cliente te va a decir? Bueno, yo contrato con vos, pero ¿cómo me garantizo de que vos durante 14 años no me tengas el barco ahí parado? Me da terror. Los clientes huyen. Entonces necesitamos entregar los barcos para Venezuela. Nosotros vamos a recomponer la relación con los venezolanos. Vamos a donarles un evento mecánico nacional que diseñamos en Venezuela con Ángel Cadelli y David Cardante, también de acá de Morón, cuando estuvimos en Venezuela trabajando para el Estado venezolano. Y que es un motor 2 tiempos, un motor... ¿Me das un minuto que Sí, tenemos sí. al doctor Guido Galmarini? Guido, ¿Cómo estás, Mario? bien, ¿cómo te va? Bueno, estamos en una mesa muy nutrida y lógicamente que el tiempo nos va comprimiendo. Pero Guido, mirá, para los oyentes, y además ya lo saben los oyentes porque llamó la señora Nelly de Morón, dice, soy jubilada y pensionada y no recibo el bono. ¿En marzo me van a dar aumento? Bueno, Sí, ¿cómo estás? Te comento un poquito, Mario. Estamos, viste que mucha información no hay con el tema de los jubilados y la gente, la verdad es que está medio preocupada, viste, es la realidad. ¿Te acordás que ya hace una semana se comentaba que el gobierno que iba a asumir tenía otra idea en términos de las jubilaciones, tenía ganas de dar un bono y al mismo tiempo cambiar la cuestión del cálculo que se viene manejando con los jubilados, ¿no? sí. Lo que se había vuelto en su momento. Lo que pasa es que surgió, yo creo, un debate interno y en el propio se terminó definiendo, ahora con esta ley de emergencia, que se suspenda el tema del cálculo jubilatorio. Ahora, eso no quiere decir que yo creo que tienen ambiciones o a la espera en un futuro de cambiar este cálculo para que sea más beneficioso para los jubilados, ¿no? Pero bueno, es algo que pasó y hay que decirlo, y al mismo tiempo se le da un bono a los jubilados de 5.000 pesos, pero a los de la mínima. La señora Nelly, por ejemplo, en este caso en particular, no lo va a cobrar porque tiene 2 beneficios. Al tener una pensión y una jubilación, no lo va a cobrar. Ese es el tema que es crítico también, ¿no? Porque a veces se plantea que el jubilado mínimo con este bono capaz pasa de 14.000 a 19.000 pesos y el de 18.000 pesos no lo termina cobrando, ¿no? Entonces es un tema complejo en ese sentido. Pero ¿qué pasa? El aumento de diciembre sí se va a dar. Entonces se modificaron todas las jubilaciones en ese término, entonces el de 19 termina cobrando más y bueno, termina casi igualando, ¿no? Pero bueno, es la falta de información que falta en este sentido, ¿no? Hoy también se habló el tema de la jubilación de privilegio, que dijo el presidente actual, acaba de decir que va a ver ese tema porque no parecía, ¿no? Porque se obvió en la emergencia de tocar la jubilación de privilegio, ¿no? Que también es un término muy complicado. En época de crisis es difícil decir vamos a tocar todo, pero no vamos a tocar al privilegio que tienen muchos jubilados. De jubilaciones estamos hablando de más de 150.000 pesos, 200.000 pesos, ¿no? Sí, ahora, eso me parece bien, pero eso hace, por decirlo así, al aspecto moral, que siempre me parece que es correcto, porque si vamos a hacer un esfuerzo, los que más tienen, más esfuerzo tienen que hacer. Pero la pregunta sería, vos decís, solamente para los que cobran la mínima van los 5.000 pesos, y a Nelly no le van a dar nada, y tantos jubilados como que están en la misma situación que Nelly. Lo que plantean es que se le va a dar 5.000 pesos a los jubilados mínimos, a las jubilaciones mínimas. Se planteaba un segundo escalafón de un bono de 3.000 pesos, pero la realidad es que no, la perspectiva que se tiene es que no se va a dar ese bono de 3.000 pesos a los jubilados que cobraban un poco más, digamos, a esos jubilados de 19.000, 20.000 pesos, se les iba a dar un bono de 3.000, pero la realidad es que no hay esa información. La única información es el bono de 5.000 pesos y por ejemplo en Eli no, y lo que se defiende con esto es que bueno, pero le vamos a dar los medicamentos gratis, que todavía no salió nada con respecto a eso, lo aclaro,
para la gente que está preocupada. Te lo iba a todavía no hay preguntar. nada sobre los medicamentos gratis, porque hay dos formas de conseguirlo: un DNU del presidente o que haya de parte del ANSES o de PAMI alguna comunicación, pero no lo hubo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, hay también un tema en ese sentido de que mucho no se sabe. Lo único que tenemos es eso, es que se va a dar el bono de 5.000 pesos, que se sacó el cálculo que se venía dando, bueno, pero yo creo por los discursos que se escucharon y por propio del oficialismo, decir que van a cambiar el cálculo, que va a ser más que el año que viene va a favorecer más a los jubilados. Lo veo muy difícil porque el cálculo que se venía tomando tenía en cuenta la inflación, y la inflación el año que viene le va a dar un 55% de aumento. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es lo que se plantea, ¿no? Pero bueno. Sí, nosotros vamos a guiarnos por lo que sale en el boletín oficial, porque lo que se dice en general es mentira. Y bueno, y en este caso es mentira, porque la emergencia previsional justamente es porque el año que viene el aumento iba a ser enorme y no iban a poder cumplir con el centro de la ley, que el centro de la ley es la sustentabilidad de la deuda externa. Entonces tienen que crear superávit fiscal para poder negociar con los acreedores. Y como el gasto más importante que tienen es en jubilaciones, la fórmula la iban a cambiar para disminuir el monto de las jubilaciones. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Exactamente. Ahora, yo te hago otra pregunta, que es la siguiente. Si una persona cobra la mínima y otra cobra 2.000 pesos más de la mínima, de pronto el que cobra la mínima se va a ir de 14, no sé, a 19.000, y el que cobra 16 se va a quedar en 16. Exactamente. El rango de cuál creo que suben todos a 19. El boletín oficial habla de una mínima, no habla de los que cobran un poco más que la mínima. Entonces termina pasando esto, termina más beneficiado capaz el que cobra la mínima. No pasa tanto con el que cobra la pensión, por ejemplo, porque se le va a dar a los que cobran una sola pensión y no una jubilación mínima, pero ahí no pasa tanto. ¿Por qué? Porque la pensión es el 70% de la jubilación, por ejemplo, del fallecido, ¿no? Sí. Entonces ahí no estaría pasando esto, pero sí estaría pasando con el tema de las jubilaciones mínimas, que van a superar a otras jubilaciones que no van a cobrar el bono, ¿no? Entonces por eso se hablaba de estos 3.000 pesos para igualar, para hacer por ejemplo, que todos cobren 18.000 pesos como mínimo, por ejemplo. Entonces tenías al que cobraba 14.5, al que cobraba 16.3, y así podrías igualar. Pero la segunda parte, no hay comunicaciones sobre el segundo bono de los 3.000 pesos para esa gente que quedaba en el medio. La verdad es todo un tema muy complejo, porque yo tenía la esperanza de que pase otra cosa, ¿no? Que sea un aumento real, donde se cambie la fórmula, se le dé un aumento y, por ejemplo, se le dé un aumento de un 15% adicional, y ahí todos iban a cobrar, no iba a cobrar solo el jubilación mínima. Pero bueno, se dio así, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? La realidad es eso, vamos a ver qué sale en el boletín, y ahora a último mes, en los últimos días de este mes van a estar cobrando todos los jubilados. Sí, podríamos plantearlo como buena noticia de que todos los que cobraban menos de 19.000 pesos con el bono, todos van a cobrar 19.000 pesos como mínima. Claro. Pero ya los que estaban cobrándolo, esos no van a tener aumento. Claro. Ese es el tema es ese, y bueno, vamos a ver, capaz mañana dicen que van a cobrar 3.000 pesos los que quedaron en el medio, los que empiezan a cobrar menos, pero la realidad es esa. Mucha gente, a mí me preocupa, porque muchos jubilados la verdad es que no entienden mucho y repiten, y no solo que repiten, sino la desinformación lo que pasa es que lleva a que todo el mundo haga como un pensamiento hipotético, ¿no? Entonces tendría que salir declaraciones oficiales para explicar todo ese tema, ¿no? Pero no las hubo, la realidad es que no las hubo. Pero bueno, esperaremos a ver a finales de este mes a ver qué pasa, y el lunes que viene cuando hablemos vemos qué estará pasando, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al lunes que viene. Guido, te agradezco muchísimo, y bueno, venite bien afilado el lunes que viene, porque la expectativa de los jubilados es muy grande, la están pasando muy mal, la plata no alcanza. Si hubiera novedades respecto de los medicamentos sería una gran noticia, porque eso aliviaría, digamos, la carga que sobre ya una jubilación tan pobre tienen el gasto en medicamentos. Así que bueno, venite afilado y espero que vengas con buenas noticias, aunque vos no sos el responsable de producirlas.
Yo creo que la carga de los medicamentos, como en algún momento lo hablamos, que involucra casi el 30% de lo que cobran los jubilados actualmente, o sea, el pago de esos medicamentos a la hora de pagarlos, creo que eso sí sería una muy buena noticia. Además de, yo aplaudo, no es que no comparto que se le dé un bono a los que cobran la población mínima, porque todos sabemos en el momento de crisis que estamos, ¿no? Pero a veces hay que pensar que un jubilado que cobra 20 no es un privilegiado tampoco, es un jubilado que está también abajo de la canasta básica, entonces hay que tener en cuenta todo. Y al mismo tiempo, bueno, esperemos que si lo de los medicamentos se llega a dar, sería una muy buena noticia para todos, ¿no? Así es. Bueno, hasta el lunes próximo y te deseo gracias, Mario. Feliz Gracias Navidad por y bueno. Igualmente, felices fiestas para todos. Creo que igual el lunes que viene es antes del Año Nuevo, pero bueno, una Navidad para todos los que están escuchando, que lo puedan disfrutar en familia y bueno, de la mejor manera. Perfecto. Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Guido Galmarini. Bueno, seguimos con el tema del astillero Río Santiago y los compañeros que nos están visitando para explicarnos este tema tan apasionante que tiene que ver con la Argentina que queremos, ¿no? Pero yo diría que en función de los minutos que tenemos sería importante que nos adentremos un poco en la cuestión política que se está moviendo en torno al tema del astillero en este momento y que nos cuenten las últimas novedades y cómo lo están viendo. Bueno, nosotros estamos en carrera con este proyecto de reactivación, que es terminar los 2 buques para Venezuela, remolcarnos los de Niterói, darlos a la pyme de Berisso y a la pyme de Avellaneda, a partir de ahí a jugar a nuestro favor la cláusula para la opción de 2 buques más, serían 6. Estamos hablando con el vicepresidente de PDVSA y con almirantes venezolanos en la Argentina, los cuales manifiestan, no órdenes de compra todavía, pero sí necesidades por 16 barcos más. Amigo. Entonces, la manera de crecer verdaderamente es entre semejantes, y esto es Venezuela, nuestros semejantes, nuestros hermanos. Nosotros, con el ingeniero Ángel Cadelli, vendió allá por el finales del siglo, principios de por el 2000, vendió 5 buques para Alemania. ¿Pero por qué? Porque el primer mundo había, a partir de una profundización del subsidio naval en las industrias de Corea del Sur y de Japón, donde subsidios directos o indirectos lo que hacían era acelerar la carrera por la eficiencia y la baja de los precios de los buques, lo que generó en la década del 80, finales de la década del 80, fue una competencia feroz. Todas las órdenes de compra se empezaron a trasladar a Japón y a Corea, y los europeos empezaron a sufrir las crisis de sus astilleros porque se quedaban sin trabajo. Entonces, en ese momento no hay nada como no tener trabajo para convertir a un francés en sudaca. Y cortan ruta, queman goma, toman rehenes, le pegan a la policía, hermoso. Entonces, cuando se arma el despelote que se armó en los astilleros europeos, tratan de traerse esas órdenes de compra para acá. Bueno, le dicen los navalpartistas europeos, no, ustedes son estúpidos, porque nosotros por el kilo de casco cobramos $3. Mientras que las purificadoras, los motogeneradores, los motocompresores, los motores principales, los equipos de radar, toda la electrónica y el puente de mando del buque, nosotros lo cobramos entre 16 y $28 el kilo. Entonces, quiere decir que el casco, que es toda la parte de afuera del barco, eso sale $3 el kilo. Que es lo más importante, porque si no hay casco no hay barco. No hay barco. pero vale $3 el kilo. Pero el valor agregado de los motocompresores, de las mecánicas, de la mecánica y de las máquinas complejas es muchísimo más. Entonces, nosotros no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, que es Corea del Sur y Japón, que nos compran todo este valor agregado. Entonces, lo que vamos a hacer es un catenacho defensivo en Europa, en donde vamos a darle un tonelaje de porte bruto a todos los astilleros para que tengan trabajo. Y lo demás vamos a permitir que se centrifugue en la periferia del capitalismo. Entonces, en el caso de los alemanes, ellos fabrican buques de guerra, que son muy caros, buques transatlánticos de placer, que es un barco con un hotel de lujo adentro, entonces tienen mucha mano de obra
barandas lustradas de madera, mármol, boiserie, lujo, piletas. Entonces, con eso, nosotros entendimos en su momento, Cadelli comprendió en ese momento que la oportunidad estaba en que pudiéramos capturar a un ciudadano global como era el alemán de Wilhelm Finanz, porque el tipo de barco que él necesitaba era un buque serie 87. Ya era un buque viejo y un bull carrier simple de bajo valor agregado. Entonces ese barco se vendieron una serie de 5 por 18 millones de dólares. Mientras con Venezuela firmamos por 56 millones de dólares por barco. Y esto es porque los barcos venezolanos son complejos, son doble casco, son modernos, tienen un montón de tuberías interiores, tienen compartimentos diferenciados para transportar distintos tipos de productos, frente al bull carrier alemán, que es una bodega y nada más que eso. Entonces, nunca nos va a dar Estados Unidos, Europa, Japón, nunca nos van a dar valor agregado para que hagamos nosotros, porque ellos le dan trabajo a su propia gente. Como es lógico. En cambio, nosotros podemos crecer con nuestros semejantes como es Venezuela. Entonces ahí se da la unidad y la sinergia de la patria grande. A este plan de reactivación hay que sacar la grúa que está hundida hace un año y nadie hace nada. Ni la conducción empresaria ni la conducción gremial hacen nada con una grúa que está hundida en el dique y ya cumplió un año. No, pero se va a oxidar toda. Está bajo barro refulado que se mete y se pega. Entonces vamos a tener que hacer, ya nosotros tenemos armado el salvamento de esa grúa, tenemos el plan de salvamento para la grúa listo, y con la asunción de Ángel Cadelli y Marcelo Pérez inmediatamente sacaríamos la grúa del agua. Y el plan naval argentino es el que expresamos de 118 graneleros, 14 portaconteneros, 39 petroleros. Esto se financia con el FODIN, el Fondo de Desarrollo de Industria Naval Nacional, que es un gravamen del 2% del flete marítimo, que hoy se queda con 7.000 millones de dólares, y nos daría un ingreso fiscal constante de 140 palos verdes. Con 140 millones de dólares nosotros podemos construir 5 barcos por año. Esto saturaría la industria naval que está destruida y nos permitiría que incluso astilleros que fueron cerrados tengan el capital para adquirir la maquinaria o modernizarse los que así lo necesiten y empezar a reactivar la industria naval con Astilleros Río Santiago como padre. Entonces, hay que construir 5 patrulleros oceánicos multipropósito para el Atlántico Sur, para lo que manifestó Mario con respecto a la protección de la biomasa del Atlántico Sur, de la depredación, pero también de la intrusión de buques extranjeros, que los argentinos, si nos enteramos, es por informes del Foreign Office inglés o por los chilenos. Entonces, cuando se hundió el San Juan, los que aparecieron fueron los aliados de Inglaterra en Malvinas 82, que son Estados Unidos y Chile, los primeros en aparecer. Había barco chileno y barco norteamericano, pero no había barco argentino. Entonces, a su vez esto hay que hacer la reparación de media vida de las MECO 140 a las MECO 360, que son con lo que tenemos desde la Armada Argentina para poder defendernos. Hay que hacer la media vida de esas corbetas. Hay que fabricar 2 buques de desembarco anfibio para hacer el cruce por aguas argentinas, ley 26776, promulgada en 2013, con fideicomiso asignado por el ex ministro de Economía Axel Kicillof. 100 millones de dólares. Tenemos el presupuesto de Astillero Río Santiago por los barcos. El fideicomiso alcanza para que con dos tercios hacemos los 2 barcos y con el tercio restante de los 100 millones de dólares hacemos las obras portuarias. Entonces, la Armada necesita buque de desembarco anfibio que no tiene. Entonces tendríamos que juntar las dos necesidades, la necesidad de los fueguinos de entrar y salir por aguas argentinas de la isla, porque hoy tiene que el pobre fueguino cruza por Chile, pasa por 2 aduanas. Sí, sí. Entonces, la Armada que necesita un buque de desembarco anfibio, deberíamos unir fuerzas entre el Ministerio de Defensa, el fideicomiso de la ley 26776, las necesidades de los fueguinos, y que en temporada alta esos buques van a tener mucha actividad, que es en el verano, cuando los fueguinos, que hay muy pocos nacidos y criados en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego está repleta de jujeños, salteños, misioneros, chaqueños, santiagueños, es otro crisol de razas. En el verano vuelven a visitar a sus provincias, a sus pagos, a ver a su familia. Entonces ahí está el pico de actividad, pero por fuera de ese pico de actividad de la temporada de verano, además quieren un poco de calor los fueguinos, quieren irse a las cataratas, quieren ir a tomar un poco de temperatura y sol, cosa que está muy bien y se lo merecen.
Entonces después en la baja, en la temporada baja, la Armada puede realizar ejercicios militares con esos barcos y además también utilizar uno de ellos, mantener uno para el cruce y el otro tenerlo como también busque de abastecimiento de transportes navales de la Armada. Esto nosotros ya lo tenemos presupuestado y los buques están diseñados para hacerlos en Río Santiago. Ese es el plan de reactivación, que es muy grande y que tiene medidas a corto, mediano y largo plazo. El plan naval es a 35 años. Crea 150.000 puestos de trabajo para siempre. El 40% del barco se hace en el astillero, 24.000 puestos de trabajo. El otro 60% del barco, 35.000 puestos de trabajo, los navalpartistas, aquellos que nos dan el valor agregado, que por unidad de peso es superior. Y después el reflejo social, que cuando los trabajadores navalpartistas y de astillero gastan su salario, en menos de 30 días que quemaron el sueldo, generan 85.000 puestos de trabajo por reflejo social. No menos de un puesto de trabajo y medio, por cada puesto industrial. Entonces esto a nosotros nos resume algo que quisiera manifestar con respecto al valor agregado, donde miles de argentinos que no están ni en la ribera, ni habitando la costa argentina, son parte de este proyecto. Porque cualquier taller mecánico, cualquier fundición de Mendoza, de Salta, de Misiones, del Chaco, de donde fuere, tiene un lugar en este plan naval argentino. ¿Qué es? El kilo de chatarra naval se lo consigue a $10, a 10 centavos de dólar el kilo, porque es muy codiciada la chatarra naval por ser baja en fósforo, baja en azufre, que son contaminantes. Y también es baja en carbono. Sacarle el carbono al acero es tan difícil como sacarle la sal a un guiso que se te pasó en sal. Tenés que entrar a tirarle papa, tomate, no sabés cómo hacer para sacarle la sal. Lo arruinaste. Pero el carbono es muy costoso de sacar, es difícil. Entonces, hay que quemar, hay que reducir con oxígeno. Entonces nosotros, esos 10 centavos lo convertimos en chapa naval, podemos cobrar $1, multiplica por 10. Si nosotros con eso hacemos trabajo de calderería, casco, casillaje, $3 por kilo. Si en vez fuera una pieza fundida, obtendríamos $5 por kilo. Si fuera en realidad una pieza forjada, donde yo fundo y además caliento y golpeo con un martinete, con una prensa, obtengo $7 por kilo. Si esa pieza fundida, forjada, la mecanizo con torno, cepillo, fresadora, obtengo entre $9 y $12 por kilo. Y esa pieza mecanizada, un mecánico la monta finamente, una leva, un cigüeñal, una biela, un árbol, lo que fuere, la monta en un conjunto mecánico de una máquina compleja, puedo cobrar entre $18 y $28 por kilo. Entonces, entre los 10 centavos y los $28 hay un 2.800% de valor, que son ganancias empresarias y salario de trabajadores. Y lo único que hay en esto es trabajo de hombres y de máquinas. No hay un carajo de especulación financiera, no hay LELIC, no hay LEVAC, no hay contado con liqui, no hay nada de toda esta mugre que se queda con todo y no produce nada. Está el trabajo de los hombres y las máquinas argentinos. Ese futuro permite que cualquier argentino con un curso de formación profesional acelerada, como vamos a encuadrar para llevar el astillero de 3.000 a 9.000 hombres, que es nuestro plan, le vamos a dar laburo tanto en el astillero como en la pyme, porque fundidores, noyeros, fresadores, torneros son argentinos que se tienen que sumar al esfuerzo de la industria naval. Muy bien. Bueno, quien nos estaba hablando era Martín Ayerbe. Te agradecemos muchísimo, Martín, que te hayas acercado hoy hasta nuestro programa. Y bueno, como usted observa, hay salida para la Argentina, y la única salida es el trabajo, la creación, la ingeniería, la generación de nueva riqueza. El plan dice, ¿y cómo se financia? Miren, le voy a dar un último dato. En el año próximo, el senador Mayans de Formosa, que es el presidente de la Comisión de Deuda Externa del Senado, habló de vencimientos por $70.000 millones. Lo que está pidiendo para reanimar una industria de industrias como la industria naval es apenas una en 500 partes. Nada más. Con eso, lo que habla que lo que hay detrás de todo esto es un plan para destruir a la Argentina, porque los constructores de la Argentina, usted los está escuchando, y por ahí pasa el futuro. La lucha no será fácil, pero algún día la vamos a ganar. Bueno, los espero mañana, donde vamos a tratar
todos estos y otros temas más, porque lo primero que vamos a tener mañana es a Carlos Russo, que desde Mendoza nos va a hablar sobre esta extraordinaria movilización que está haciendo todo el pueblo mendocino en defensa del agua y del ambiente y del futuro de sus hijos. Hasta mañana a las 12, aquí por Radio La Luna, AM 1140.